Bueno, vamos a empezar. Dios me los bendiga. Ya llega diciembre con su alegría, mes de parranda y animación. Entonces vamos a empezar a prepararnos para esas festividades tan bonitas, porque estaba diciéndole a nuestra comunidad que se hace vida y tienen que ser vida los misterios gozosos, porque los misterios gozosos recordamos no solamente la anunciación, sino también la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de Él, es lo que recordamos. De igual manera también muchas cosas dolorosas como la muerte de los inocentes por Herodes, ¿no? Pero vamos a recordar ese momento tan sublime y tan hermoso. Aunque no fue prácticamente la fecha de nacimiento de mi Señor, históricamente se tiene diciembre, y aunque comercialmente es muy fuerte, pero más que comercial, pienso que es el nacimiento, y tiene que ser así, el nacimiento de nuestro Señor en nuestro corazón. La cuna va a ser nuestro corazón. Entonces, invitarlos a que tengan una celebración bonita, que en Colombia pues se tiene la novena, en otros países se hacen las posadas, ¿verdad? Pero recordemos que no vamos a perder esa tradición. Cuando estuvimos en Estados Unidos, en un diciembre, y alcanzamos a hacer como una especie de novena, o hicimos un encuentro bonito sobre lo que es eso. Allí creo que no se celebra, ellos no hacen, o sea, los americanos como tal no tienen esa celebración, pero nosotros los latinos sí. Entonces, qué precioso fortalecer bastante esas tradiciones hermosas. Bueno, muy bien. Entonces vamos hoy a contemplar la palabra del Señor, invocando a la Santísima Trinidad para que Él cada vez más nuestro corazón se vaya preparando para hacer ese pesebre lindo, esa cuna hermosa donde nazca Él, nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, te doy gracias por este nuevo amanecer, por esta oportunidad que tú nos das de crecer en tu amor. Gracias, Papito Dios, para que esa palabra se haga vida en nuestro corazón, se anide en nuestro corazón, quede allí en nuestro corazón, que nuestro corazón sea ese pesebre donde tu palabra nazca, donde tu palabra se haga fuerza. Gracias, Padre eterno, por ese amor que nos tienes. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos... ¡Ay, Juan! Hacía rato que no hablábamos de Juan, qué chévere. Capítulo 2, versículos 13 al 22. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consume el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la reconstrucción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por esto, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muladar. Esa palabra muladar es bien tremenda porque en otras versiones habla de muladar. La volvieron un muladar, o sea, de cosas impuras, de cosas inapropiadas. Y me consume el celo por mi casa. ¿Hasta qué punto nosotros somos guardianes del celo de nuestra casa? Somos celosos de la casa del Señor, del templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. Y mi Jesús bien dijo, en 3 días, y fue, bueno, literal, se acabó, o sea, el templo se destruyó, y en 3 días lo podré reconstruir, pero hablaba del corazón. Y
cuando se habla de celo de mi casa, pues no solamente es el templo, porque mi Jesús no vino por los templos, ¿no? Como tal, sino vino a construir básicamente la iglesia de Él, que es el amor, y el amor fundamentado en el corazón. Sino que nosotros de una u otra forma necesitamos de un lugar. O sea, humanamente, para nosotros es importante. Aún así mi Señor honra, mi Señor valora, mi Jesús respeta, reconoce lo que es la casa del Señor, porque mi papá Dios mandó construir ese templo a Salomón. A David y Salomón. Sí. Entonces mandó construir ese templo como tal, y fue un templo construido por Salomón. Entonces era el templo. Acordémonos que en las sinagogas, lo que tú me explicaste la otra vez, las sinagogas no eran un templo, no son un templo. Actualmente pueda que lo sea, pero antiguamente la sinagoga era para aprender la palabra. El templo de ellos era el templo que construyó construyó Salomón. Entonces, inclusive, acuerdas el muro de las lamentaciones, que es lo único que queda del templo. Allí todavía la gente va a colocar como los escritos, y la colocan como las peticiones que tiene a mi papá Dios, la colocan en las ranuras de lo que quedó del templo. Pero mi Jesús prácticamente lo que está diciendo es de su propio, que en 3 días lo reconstruiré. Entonces ellos no comprenden eso. Aún así el templo fue destruido y arrasado por los romanos. Fue acabado completamente el templo. Pero ahora a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona cómo, Moni, cuando uno ve las fotografías, algún día tenemos el gusto de poder ir a Israel, cómo en el templo, o sea, está una sinagoga, ¿no? La imposición es increíble, ¿no? O sea, allí en el templo, la sinagoga, y se ve, cuando tú ves la fotografía de Jerusalén, los que han tenido el gusto de ver a Jerusalén, ven, lo primero que ven, la cúpula de los musulmanes. Allí está la mezquita. Es curioso, ¿no? Cómo está, o sea, hasta que no reconozcan que mi Señor es el Mesías, hasta que el pueblo de Israel no reconozca la presencia de Dios en sus vidas como papá y Jesús como nuestro Señor y su Hijo, ese día todavía va a estar la opresión espiritual. ¿Sí te das cuenta? La opresión espiritual del mal, de una u otra forma, del enemigo. Y eso sucede igual con nosotros. Mi Señor dijo, hasta que ustedes no me reconozcan, no me acepten, no me lleven aquí en su corazón, todavía van a tener esa opresión. Y realmente por eso bien Juan dice que no podemos aceptar a alguien que no reconozca a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios viviente, como le dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Oye, qué curioso, y a pesar de que las escrituras están claritas, no lo entienden. Pues Rafa, precisamente es porque las escrituras solamente son reveladas realmente a aquellos que de corazón quieren encontrarlo. Esa es la realidad. Por eso muy fácilmente una persona puede quedarse simplemente en la religiosidad. Cuando la persona no se enfrenta a mirar la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios, no va a poder darse cuenta de cómo Dios está con él, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente se queda con la oración y no está escuchando constantemente la palabra de Dios, el consejo de Dios, no obedece plenamente lo que Dios está diciendo, en fin. Entonces, muchas veces ese estudiar la palabra nos permite empezar a abrir nuestra mente al reino de Dios y no nos quedamos en la religiosidad. Simplemente, o sea, es un don, una gracia, mejor dicho, que el Señor nos da para entender de su palabra. Pero también Rafa miraba frente a esta texto bíblico lo siguiente: tengamos presente que está en el primer y como en el segundo capítulo de Juan, apenas está iniciando el capítulo de Juan, y este texto viene después del libro del hecho de las bodas de Caná. Y curiosamente, o sea, en su momento lograba yo encontrar entendimiento de algo. O sea, cuando tú realmente estableces un vínculo con el Señor, porque eso son las bodas de Caná, cuando yo me caso con el Señor, yo
o sea, yo me comprometo a estar con el Señor, yo me comprometo a seguirlo, a amarlo, a serle fiel, en fin, eso es un matrimonio. ¿Qué es lo que sucede? Viene posteriormente esto de que hay una purificación del templo. ¿Y qué significa esto? O sea, cuando tú realmente te comprometes con el Señor, cuando tú aceptas al Señor como tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor, como tu, o sea, el que va a mandar en tu vida, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es empezar a limpiar todas esas impurezas que tú hablas. Sí, ya voy, claro que sí. Esas son esas impurezas del dinero, de los apegos, de la soberbia, de los engaños, de las mentiras, de tantas cosas que significa todo esto que él empieza a expulsar de su templo. No quiere, o sea, la gente lo mira desde que él se salió de casillas y empezó a golpear a todo el mundo. Pero es que Dios no acepta el pecado. Dios no permite el pecado y Él sabe que tiene que sacar a muchas cosas espirituales que no están funcionando en nuestra vida. Y Él no lo va a decir, ay, por favor, salte de acá, ¿sí? Mira, deja en libertad a esta persona, mira, sí, ay, mira, está sufriendo. No, eso no lo va a hacer Jesús. Él tenía que limpiar un templo. Y tenía que limpiarlo con autoridad para decir, esta es la casa de mi papá. Entonces, nosotros somos casa de su papá. Y precisamente si él no entra en esa situación de con autoridad de sacar de nosotros tantas cosas que están dominando, tantos espíritus también que están dominando nuestra vida, pues nosotros vamos a seguir así de que sí, de que no. No, él entró con autoridad y limpian este templo, o sea, entras en tu vida y con autoridad limpia ese templo y te va a tocar un momento más o menos fuerte, sí, pero es esa batalla que se está dando en tu interior, pero esa batalla se da si tú te mantienes firme, si tú realmente estás unido a la presencia del Señor, que quieres orar, que quieres seguir allí en adelante. Y el Señor va a vencer, porque Él no dice ahí que no, el templo mantuvo sucio, mantuvo lleno de impurezas, de inmundicias, no. Dice que, o sea, se limpia el templo, se purifica el templo, y el templo eres tú. El Señor está purificando, por eso es que vienen esas pruebas cuando tú conoces del Señor, cuando tú aceptas al Señor en tu vida, cuando dices, Dios mío, ayúdame, ya no puedo más en esta situación de mi casa, y viene Jesús, y claro, o sea, tú empiezas a orar, y ¿qué sucede? Pues se alborota la situación. Imagínate ese momento del templo, cuando el Señor empezó a barrer, a quitar, bueno, salen de acá, esta es la casa de mi papá y me la van a dejar libre. Ese es el momento en que el demonio como que se molesta, se mueve, se desacomoda, y entonces tú crees que, ay no, que Dios no te está ayudando. Al contrario, es la evidencia de que Dios te está ayudando. Entonces mira lo que dice el Salmo, porque es una parte de un Salmo, tengo celo por mi casa. Y la casa es tan particular porque la casa, dice mi Jesús, dice la palabra, que mi papá Dios, por encima de todo, no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y nuestro cuerpo es casa del Espíritu Santo. Sí, es templo del Espíritu. Templo, no ni siquiera casa, es templo. Imagínense cómo será. Es sagrado. De hermoso, es sagrado. O sea, esta parte, o sea, este corazón que tenemos nosotros es sagrado. Y este cuerpo físico. Este cuerpo es sagrado, pero nosotros lo hemos vuelto un muladar. Busca, te dejo como tarea, busca lo que es muladar y te das cuenta que, uy, la palabra fea, pero en otras versiones habla de muladar. Entonces, bien particular como mi Jesús, mira, cuando Él está en la cruz, sale agua y sangre y ahora se convierte espiritualmente en luz blanca y luz roja, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es la misericordia. Entonces, trasciende la parte espiritual. Lo que Él hizo en físico se trasciende ahora en espiritualidad. Y eso tenemos que comprenderlo, ¿sí? O sea, ya se habla actualmente tenemos ese discernimiento debido a la presencia del Espíritu Santo de poder entender tantas cosas que antes no lo entendían. Esto no lo entiende nadie, o sea, en el Antiguo Testamento, como así, él fue, como lo ven desde la parte humana,
desde sus sentidos humanos, pues básicamente ven a un Jesús con un látigo sacando y limpiando. Pues, ¿qué hizo entonces en ese momento ¿qué hicieron en ese momento los judíos? Se llenaron más de resentimiento, sobre todo los sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote, ¿sí? Allí tenía su negocito, igual que los fariseos, igual que los levitas, perdón, los fariseos y los doctores de la ley, allí tenían su negocio. Entonces, imagine que le quiten su negocio de ser cambistas cuando eran unos usureros, ¿sí? Porque ese negocio era de ellos. No había ningún fariseo pobre allí, un judío humilde y sencillito allí vendiendo palomas, sino que hacía sus negocios y sus cambios de moneda. Entonces todavía se sigue presentando esas cosas. Es que los tiempos solamente actualmente tenemos aviones y carros, pero en ese tiempo es lo mismo, porque a pesar de que tenemos cosas humanas más desarrolladas, en ese tiempo tal vez no la tenían, pero era lo mismo. Vivían las mismas situaciones que nosotros vivimos. Los chicos no andan con su celular, pero los chicos andaban en rebeldía, igual, lo mismo. Por algo no es que hayan cambiado los tiempos siguen iguales, sino que cambian son las formas, ¿sí? Pero los tiempos son lo mismo, o sea, lo mismo. Entonces, fíjense que cuando mi esposa habla de que la casa y el templo es nuestra vida, nuestro Señor tiene un celo impresionante por ti, porque te ama. Y Él es el único que expulsa a esos demonios, o sea, expulsa toda esa inmundicia, todo ese muladar que hemos hecho en nuestro cuerpo. Él es el único, y por eso hay que reconocerlo a Él. Por eso es que esa iglesia está allí sentada en el templo, ¿sí? En el templo. ¿Y qué va a pasar? Como dice el Apocalipsis, que va a haber la nueva Jerusalén. O sea, ese templo, como igual que antes se podía ver lo que era el jardín del Edén, ya no se ve porque es espiritual, es igual. El templo va a renacer, se va a reconstruir de una manera muy hermosa, donde el palacio, de eso lo dice, cómo va a ser esa nueva Jerusalén, con amatistas, con piedras preciosas, mejor dicho, muy hermoso, de oro precioso. Pero desde lo físico uno presume que es así. Desde lo espiritual es algo regio, algo hermoso, algo sublime. Y sobre todo que nosotros vamos a poder estar allí incluso en ese palacio como columnas, dice la palabra en Apocalipsis desde el 1 hasta el 3, dice todo lo que tú vas a conseguir si eres persistente. Para el que tenga oídos, que oiga, dice Apocalipsis, ¿verdad? Para las iglesias. Nos dice, para el que salga vencedor, para el que sea persistente. Eso está para ti. Pero el verdadero templo, acuérdate, es tu corazón. Mi papá Dios es celoso, manda a su hijo, por eso lo mandó para que él sufriera, para que él diera su vida por ti. Porque ese templo es de él, esto le pertenece a él. Y él está buscando que tú no te pierdas, que ninguno de sus hijos se pierda. Él está buscándote a ti. Está haciendo todo lo posible y lo imposible, o sea, porque Él es el Dios de los imposibles, el único Dios verdadero, no es el Dios, no, el único Dios, no es que el Dios, porque estoy diciendo que quisiera otro, el único Dios, nosotros somos los que nos inventamos los otros dioses, el único Dios, Él, como el único Dios que es, Él está buscando que tú no te pierdas, que yo no me pierda, que Mónica no se pierda. ¿Y cómo lo hace? Mandando mensajeros, como tal vez nosotros, mandándote este mensaje para decirte, ven, porque Él tiene celo por su casa, porque tú eres el escogido, porque te ama a ti, como tú eres, con todos tus defectos, con todos tus problemas, con todos tus pecados, te ama, así sea lo más repecador, así sientas como el enemigo te hace ese daño por el muladar que volviste de tu cuerpo, por el pecado que tenías, te hace sentir que tú no eres digna del amor de Dios. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Acuérdate que el mal no ama. El mal es desamor. ¿Y qué hace él? Hacerte creer que realmente Dios no está en tu corazón, que Él no te ama, que Él no te perdona. Eso es la mentira del demonio. Pero nosotros somos sus guerreros. Y tenemos que levantarnos creyendo, convencidos de que este corazoncito aquí, este corazoncito va a nacer nuestro Señor, nos va a limpiar nuestro corazón, siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de que Él nazca, de que Él venga, porque Él golpea. Él no entra si tú no se lo permites, porque Él es un caballero y Él golpea. Él te habla como ahorita te está llamando a tu corazón, pero no golpea con puños, sino que Él toca la puerta para que tú le abras y Él pueda cenar contigo, ¿sí?
para que Él pueda entrar contigo y darte ese regalo de poder limpiar tu cuerpo y tu corazón. Y es necesario que nosotros, si queremos, realmente nosotros nos decidamos. O sea, no, por eso es que la palabra, y en algún momento ya lo explicábamos con Rafa anteriormente, y era que el que cree y acepta, el que cree y acepta. Juan capítulo 1, que ahí está, devuélvete una hojita y ahí está. Exacto, si nosotros aceptamos a nuestro Señor, o sea, yo puedo creer en Él, el demonio también cree en Jesús, pero tenemos que aceptar a Jesús. Si yo no acepto a Jesús, o sea, si yo no le digo, Señor, yo sí te acepto, yo sí te quiero en mi vida, yo sí quiero que tú seas el Señor de mi vida, que tú controles lo que yo soy. Si yo no lo acepto, el Señor no va a hacer nada. ¿Por qué? La gente puede llegar a nuestra casa, tocar la puerta, yo puedo mirar y sí, bueno, ya sé que está ahí, pero no acepto que entre, punto. Eso es todo, no acepto que entre. Pues la persona no va a entrar, se va a quedar allá afuera y fuera de eso se va a tener que ir, ¿verdad? Jesús está tocando a la puerta de tu casa. Así lo dice en Apocalipsis 3:20. Está tocando a la puerta de tu casa. Que si tú abres la puerta, uno, que si tú lo dejas, lo invitas a entrar, Él entrará y cenará contigo. Entonces, si tú no le abres la puerta y no lo invitas, o sea, si tú no le crees y no le o puede ser que le creas, pero no le invitas a entrar, Él no va a entrar. Él es un señor, es un caballero. Y por tal razón, Él está esperando es que tú le digas sí y que te dejes limpiar. O sea, ten presente eso. Él debe entrar a tu casa y a Él no le gusta el desorden. Entonces, como tú le aceptaste, tú le dijiste, quiero que seas el Señor de mi casa, Él va a entrar y va a empezar a limpiar todo lo que está en desorden, que eso es lo que el Señor hizo en este planeta Tierra. Él vino y había todo un caos, ¿cierto? El Espíritu del Señor estaba sobre las aguas, pero viene nuestro Señor Jesucristo y Él arregla ese desorden y hace un planeta maravilloso. Por tanto, de verdad, el templo es tu cuerpo. Tú eres la joya preciada de mi Jesús. Tú eres la joya preciada de mi Padre Dios. Y mi Jesús está dispuesto a entrar a tu corazón para que ese templo tuyo, ese templo de Él, que es este cuerpo, que es esta vida, que eres tú como tal, esté ante la presencia de mi Padre Dios. Por eso Él vino a rescatarte. Que este diciembre que ya viene, por favor, haz de tu cuerpo, haz de tu corazón esa cuna hermosa donde Él nazca. Dios te bendiga. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.